Damos la bienvenida a nuestros estudios al licenciado Felipe Abril, viceministro de Gobierno. Bienvenido, licenciado Abril. Quisiéramos conocer en términos generales cómo está enfrentando el gobierno de Lenín Moreno esta emergencia a nivel mundial del coronavirus, la amenaza que está presente para todo el mundo y en Ecuador, en donde hay 14 casos ya confirmados. Aparentemente estos están aún localizados, focalizados, pero hay un altísimo riesgo por la altísima diseminación y facilidad de contagio que tiene este virus. Coméntenos, por favor, cómo está la situación, qué tan preparados estamos como país para afrontar esta emergencia. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a la audiencia que nos escucha a través de Ondas Azuayas y Antena 1. Es un tema complejo. Varios países han tenido que generar ciertas alertas y sobre todo el país tenemos también una realidad concreta que hace que sea más difícil. El país tiene una alta migración y una diversa migración. En la gente que se mueve por miles de personas a la semana, al mes, y la mayor dificultad para poder detectar las personas contagiadas de virus es que no presentan síntomas durante varios días antes, durante el contagio. Cuando se han contagiado tienen la posibilidad, de presentar virus recién entre 7 y 14 días, de presentar los síntomas del virus. Uh-huh. Las medidas principales que se toman en los aeropuertos al ingreso de personas extranjeras y de las nacionales que vuelven al país tienen que ver fundamentalmente con unos aparatos que miden la temperatura, que son los que ayudan al paso rápido de las personas al registro. Que, dicho sea de paso, fueron cuestionados en la propia China. Allí se decidió hacer chequeos adicionales, más bien de capacidad pulmonar, pues señalaban que estos termómetros que se utilizaban, termómetros infrarrojo, no tenían la precisión debida. Y también, esa es la situación que dificulta, porque no todas las personas que tienen el virus presentan ya los síntomas. Uh-huh. Y entonces esto hace difícil para que una vez que ya las personas han ingresado al país, cuando se les detecta, lo que se han hecho es tomar todas las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha dispuesto y ha planteado en esta alarma internacional, y al final pues resulta que no solo Ecuador sino muchos otros países siguen recibiendo ya casos, siguen sumándose a esta situación. Lo importante ha sido también generar información cierta, ya en base a la experiencia que tuvieron en China y en otros países, porque en un primer momento la alarma fue tan grande de pensar que cada contagiado podía fallecer, que esa era un poco la situación más compleja, por la que motivó a mucha gente a estar incluso haciendo colas en farmacias para adquirir mascarillas o alcohol. Y esto no es así. Ya con las demostraciones, con los datos y con la información médica que se ha presentado, pues estamos hablando de que las tasas de mortalidad están entre un 2 y un 4% en China. Uh-huh. Y en otros países menos del 1%, lo cual de todas maneras tranquiliza un poco. Pero claro, 2% puede parecer una cifra baja, pero si nos ponemos a pensar de que una persona común y corriente se mueve usualmente en un entorno de 300 personas, entre familiares, amigos, es decir, la gente con quien se ve en forma cotidiana. De estas 300 personas, de acuerdo a la estadística, 6 podrían morir con el coronavirus. Claro. Eso es decir, una forma de interpretar, de visualizar de una manera real estas cifras, que pueden parecer ínfimas, pero en realidad es muy impactante lo que puede suceder. Así es, y en relación con otras enfermedades o otros virus de este mismo tipo, por ejemplo, los médicos lo que han dicho es que la H1N1 es todavía tiene una mayor tasa de mortalidad. Uh-huh. Y pero una diseminación mucho menor que lo que hasta ahora ha mostrado esta variedad de coronavirus.
Claro, la situación pasa porque no se conoce todavía una vacuna para el coronavirus, una forma de evitar el contagio masivo, que es la situación más problemática, y por la cual estos cercos epidemiológicos son los que se han generado alrededor de las personas detectadas ya con el coronavirus y han sido aislados, se les busca a las personas que han tenido contacto con estas personas para determinar si es que tienen el contagio o no. Se les pone en observación, a algunos que presentan ciertos síntomas se les pone ya en aislamiento, y estas medidas han sido tomadas y asumidas de acuerdo a los lineamientos que han dado los organismos internacionales. Más allá de ello, pues también han habido medidas como en Babahoyo, por ejemplo. El Ministerio de Gobierno ha tenido que suspender los espectáculos masivos porque había el pedido del Ministerio de Salud, que es el ente rector en este caso. El gobierno nacional como tal ha activado la mesa 2, la mesa de salud pública, para que mandan en los protocolos a realizar, y con ello hemos podido de alguna manera generar información, generar alertas y trabajar de manera más ágil para que todas las necesidades que se tiene para atender esta emergencia, pues se la pueda tener a la mano, digamos, de manera rápida. Parte de las preocupaciones que existen, licenciado Abril, es en cuanto a si el país está o no listo para afrontar la emergencia en la dimensión en que podría eventualmente presentarse. Es la debilidad económica del país. No es un secreto para nadie. Los informes han fluido en forma profusa en la semana que termina. Informes internos, informes de entidades financieras internacionales que ponen una calificación sumamente baja a Ecuador como sujeto de crédito, el precio del petróleo que sigue cayendo, el riesgo país que está en ascenso, llegó ayer a casi 2.000 puntos, 1.979 puntos, una iliquidez también evidente del gobierno ecuatoriano que debe a muchos sectores. Ayer se emitían también algunas cifras de proveedores particulares del gobierno que esperan unos 360 millones de dólares que se les pague. Son solamente un pequeño sector. Entonces hay problemas económicos serios en el gobierno y buenas medidas de prevención se las toma, indudablemente también en función de la capacidad económica. Así es. Sin embargo, el hecho de tener una situación emergente hace que se prefiera destinar recursos para esta situación. Eso sin duda. Se está priorizando esto. Se está priorizando ante, obviamente, esta realidad económica, que es una realidad que mucha gente les hemos escuchado opinar de manera crítica, pero que sí es importante decir con claridad. Hoy el país, y en este mes de marzo, tiene que realizar unos pagos de deuda externa que son altísimos, y eso es lo que ha dificultado la liquidez en el país. Y esos pagos tienen que ver con el irresponsable endeudamiento de los años 2015-2016, cuando el gobierno anterior decía que no hay crisis, que solo le falta liquidez, y que tapó los huecos de la crisis de esta manera, con deudas demasiado altas en intereses a cortos plazos, y que hoy le tiene al país en esta situación. Esa es una de las razones por las que estamos así. También el precio del petróleo ha bajado a un precio muy bajo. Realmente en los últimos años está dentro de los precios más bajos que han habido, y tiene que ver justamente con el coronavirus también. China tuvo un impacto en su economía por el tema del coronavirus, ha tenido que reducir la producción un 20% según los datos, y eso implica también dejar de comprar el petróleo y, por supuesto, la baja del petróleo. Ayer, dicho sea de paso, bajó un 10% más el petróleo. Así es, y eso impacta en el país. Esta situación le significa al país mayores dificultades, y por tanto el riesgo país efectivamente también sube. El gobierno y el Ministerio de Finanzas ha estado generando políticas de austeridad y políticas de restricción de gasto importantes, que han reducido mucho todavía el gasto incluso a nivel de personal. Han salido mucha gente de cargos públicos,
Se han tomado varias medidas. Cuando usted les pregunta a los analistas económicos, dicen había que hacer esto, pero no es suficiente. Es verdad, hay que tomar otras medidas y sobre ellas se siguen trabajando, ¿no? Nosotros hemos trabajado como Ministerio de Gobierno en mesas de diálogo también vinculadas justamente a esta temática, porque recordará que desde octubre se planteó impulsar un diálogo a nivel de país para discutir cuáles son las medidas que tenemos que tomar como país, porque no son medidas que al gobierno le corresponden de manera aislada. Mucha gente dice el gobierno tiene el problema, pero el problema es del país. Tener que resolver la situación económica del país ha sido muy duro para los ecuatorianos, ha sido realmente dejar de endeudarnos de la manera en la que nos veníamos endeudando, porque lo que sucedía es que el país caminaba el mismo trayecto que Venezuela. El país estaba dando los mismos pasos que Venezuela a un nivel de sobreendeudamiento y de un manejo económico. Pero el ritmo de endeudamiento del país no ha bajado prácticamente. Pero se ha en el gobierno de mucho. Lenín Moreno, redondeando por supuesto las cifras, se ha seguido a un ritmo de deuda en promedio de unos $1.000 millones mensuales. Pero mucha de esa deuda ha tenido que ver con recompra de otra deuda irresponsable, de deuda privada sobre todo, que es la más alta, que llega incluso a un 10% de interés, la deuda con los privados extranjeros, con el Club de París, etcétera. Entonces ha tenido que ver con búsqueda justamente de sanear esa economía, esas deudas que son mucho más difíciles de pagar y más Las respuestas costosas. tendrá que darle el ministro de Finanzas. Ojalá podamos conversar con él en los próximos días. Pero ¿cuáles son las salidas para Ecuador? Esta baja calificación como sujeto de crédito de Ecuador, reflejada en el riesgo país, no da muchas esperanzas de que pueda seguir fluyendo dinero. Justamente se ha puesto en duda una nueva remesa que tenía que llegar desde el Fondo Monetario Internacional. Aparentemente Ecuador no pasa una evaluación, eso es lo que han dicho expertos. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando ya desde el punto de vista del oficialismo. Los ingresos en el país han bajado. La revista Análisis Semanal recientemente presentaba datos en el sentido de que incluso la recaudación interna en impuestos estaba en una caída en Ecuador. Se estaba produciendo menos en Ecuador y en consecuencia pagando menos impuestos. El tema del petróleo es sumamente preocupante. Se encuentra ya el costo del crudo, el ingreso real para Ecuador en $17.50 menos de lo que fue presupuestado por las autoridades ecuatorianas. ¿Qué salida le quedan al país? ¿De dónde se puede obtener dinero para que el país siga en una marcha, digamos que normal? Mire, la apuesta ha sido, Gustavo, distinta a los anteriores años que se buscaba obtener más dinero para seguir gastando y seguir gastando. Justamente corregir la situación de la economía ha sido dejar de gastar irresponsablemente y sobre todo dejar de despilfarrar dinero, porque hubo mucho despilfarro en la época en la que hubo recursos. En los años 2014, 2013 hubo muchos recursos, el precio del petróleo a más de $100 y a más de ello, pues, sobreendeudamiento, una época muy parecida a la que sucedió en los años 70 cuando tuvimos petróleo y a buenos precios y empezamos a recibir créditos de manera irresponsable pensando que vamos a tener esos mismos niveles de ingresos toda la vida. Luego vino la crisis de la economía mundial y en los años 80 cayó el precio del petróleo. Eso es exactamente lo mismo que nos está pasando, por eso siempre decimos que hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores. ¿Qué estamos haciendo entonces como gobierno? Las decisiones del Ministerio de Finanzas tienen que ver con justamente reducir el gasto. Se ha reducido el gasto, pero sobre todo, y el impacto mayor es corregir en donde se desperdician recursos. No hay inversión con por ejemplo, los subsidios. El gasto en subsidio no es una inversión. El gasto es un gasto que se quema en el combustible que consumimos los ecuatorianos en nuestros vehículos, pero también tenemos que decir que el corregir esa situación tiene implicaciones políticas como las que vivimos en octubre. A la gente no le gusta, a la gente no le parece adecuado y la gente no lo asume de manera abierta, digamos que tenemos una problemática económica que hay que corregir y simple y sencillamente la gente exige más. Usted ve que todos los sectores dicen necesitamos
necesitamos más recursos. Los municipios piden más plata, las prefecturas piden más dinero, las universidades piden más dinero, pero nadie está dispuesto a apretarnos los cinturones y sobre todo a corregir. Entonces lo que hemos dicho es, tenemos que como país dejar de gastar los recursos de manera irresponsable en ejercicios que no le han servido al país. Son 40 años de pagar subsidios para los combustibles que no han generado desarrollo. Si es que dejamos de gastar por ejemplo, en el combustible, en la gasolina, el subsidio significa más o menos $800 millones al año. Si esos recursos se destinan a incentivar la producción, a los emprendimientos, a la producción agropecuaria, si se le destina a la vivienda, por ejemplo, popular, vamos a dinamizar la economía inyectando esos recursos y por supuesto vamos a mejorar la recaudación de impuestos también, que usted bien ha notado, porque se reduce el pago de impuesto a la renta, el pago de IVA, justamente porque dejamos de consumir, dejamos de gastar el mismo nivel que se estaba gastando. Hay un fenómeno mundial, además, que va en la misma tendencia. Hay una crisis económica mundial que se está generando por el coronavirus. Y somos un país absolutamente dependiente. No vamos a dejar de ser un país dependiente en los próximos años. No tenemos las posibilidades de... Entonces, cada crisis que se presenta en el mundo nos impacta y nos golpea de manera definitiva también al país. Nosotros, aparte del petróleo, exportamos productos no tradicionales, decimos, pero que no son necesarios para la vida de la gente. La gente puede dejar de vivir, dejar de comprar rosas para vivir, dejar de comprar camarones para vivir, dejar de comprar banano para vivir. Esa es la realidad y por eso nosotros seguimos teniendo una economía dependiente que tenemos que superar. En eso también se ha trabajado a través de la investigación y con varias universidades para incentivar el cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética, en donde hay resultados interesantes, Gustavo, pero que no le dan salida al país inmediata. La gente quiere soluciones inmediatas que se están buscando también generar a nivel de lo económico, pero también hay que ir construyendo el futuro del país. Y en el futuro del país está en dejar de consumir combustibles fósiles para pasar a medidas más ambientalmente más adecuadas, como por ejemplo el desarrollo del hidrógeno, que ya se está haciendo a nivel de laboratorio en la Universidad de Cuenca y que esperamos en los próximos meses tener convenios con Petroecuador para desarrollar ya una primera planta de producción de hidrógeno. Conocemos ya en China y en Alemania que hay vehículos a hidrógeno. ¿Ya proyectos concretos sobre esto? Así es, la Universidad de Cuenca tiene varios años de investigación en el desarrollo de hidrógeno a partir del desecho del banano. Hay muchísimo desecho de banano que se va a convertir en basura en la costa y que usando esos desechos se está desarrollando ya a nivel de laboratorio, como le decía, la producción de hidrógeno. Vamos en los próximos meses, esperamos ya tener un convenio con Petroecuador para desarrollar una primera planta piloto que produzca hidrógeno justamente del aprovechamiento de esos residuos. Eso nos puede permitir como país tener una fuente de energía que además es no contaminante, que no genera ningún tipo de desecho al ambiente y que todo lo contrario lo que haría es aprovechar basura, desechos para ser incorporados como producción energética. Entonces, vemos como no solo vehículos, sino también, por ejemplo, en el mismo refinamiento del petróleo se usa hidrógeno que podríamos dejar de importar, que al momento se importa, para poder incorporarlo en la producción de la refinería. Pero hay que tener claro que son temas que tecnologías en desarrollo. Tomarán mucho tiempo para pero que mire que en China y en Alemania ya hay vehículos a hidrógeno. Sí, pero hasta el momento no se ha demostrado que sea una tecnología desde el punto de vista económico sustentable. Continúa siendo mucho más económico el petróleo. Por supuesto que el hidrógeno no tiene el impacto ambiental tan fuerte que genera el es exactamente petróleo, lo que usted plantea. Siempre fósiles. Al inicio del desarrollo de las tecnologías tienen costos altos. Cuando se masifican se puede bajar los costos, y esa debería ser la tendencia. Incluso el tema del petróleo podría ir quedando con el tiempo, con lo que le pasó, yo digo, a Europa cuando tenía minas de carbón. Se sustituyó el carbón por otro tipo de combustibles y las minas se cerraron. Entonces
Creo que la tendencia en el mundo va a ser caminar en ese sentido, y nosotros como país estamos en ese camino con la propia capacidad de ecuatorianos. Muy importante y urgente para Ecuador es trabajar en su matriz productiva. No podemos seguir siendo un país dependiente de commodities, dependiente del petróleo, un país que tiene muy pocos rubros de exportación. En todo caso, estamos en una coyuntura sumamente difícil, licenciado Abril, pero hablemos también un poco del estado de situación de los temas políticos muy relacionados al momento con los temas judiciales. Arroz Verde, la denuncia de Balda, cómo se ha mirado desde el gobierno, el punto al que se ha llegado en los dos temas. Arroz Verde, un caso listo para sentencia, y la gravísima denuncia con algunos documentos, audios, imágenes que Fernando Balda hizo en esta semana. Creo que es importante el desarrollo del caso, se van mostrando ya, quienes hemos seguido el caso, la gente que mira lo que va sucediendo, empiezan ya a tener versiones contradictorias entre los involucrados y empiezan a acusarse entre ellos y a decir, por ejemplo, la persona que fue el centro del punto focal de la recolección de estos aportes ilegales, esta señora resulta ser ahora la acusada por los exministros, ¿no? Por Alexis Mera, por el propio ex vicepresidente, diciendo que ella ha sido la que ha recibido la plata sin ningún tipo de orden y queriendo hacerle ver como la única involucrada, cuando hay documentos, cuando hay pruebas suficientes. Creo que hay que aplaudir el accionar de la fiscalía, de la fiscal Diana Salazar en este proceso. Aquí tenemos vamos a poner también una imagen de Diana Salazar, circula en las redes sociales imágenes como esta. Diana, no está sola, el país está contigo, y un sentimiento que va creciendo de que la gente que se ha jugado en esto, la fiscalía, los jueces que les toca ahora, no están solos y que tienen el soporte del país ante incluso graves amenazas que se han hecho ya hacia las personas que tienen que tomar estas duras decisiones. Exactamente, los jueces tienen que tener el respaldo del país. Esto era impensable hace 5 años, Gustavo, con el régimen que teníamos anteriormente, autoritario y de presión. Los perseguidos eran los periodistas que investigaban estos casos. Los periodistas, hay que reconocerles también su aporte fundamental para estos procesos de desnudar la corrupción, y creo que el país tiene esperanza con este accionar. Pero también yo sí creo que es importante reconocer que fue una decisión del presidente Lenín Moreno cambiar esta situación, porque el autoritarismo se cambió por diálogo, por apertura y hasta por tolerancia. Y le digo, Gustavo, que algunos medios de comunicación, no acá, pero sí en ciertas ciudades, por ejemplo, tienen incluso actitudes hasta insultantes para justamente quienes están trabajando en estas decisiones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Y por allí entendemos nosotros que están pues los intereses del correísmo, ¿no? ¿Cómo entiende de otro lado, mientras la fiscal trabaja fuertemente, cómo entiende que una jueza en cambio haya desestimado el tema prácticamente de la quema de la Contraloría, ¿no? Cuando es claro que la quema de la Contraloría tiene un interés concreto de acabar con las pruebas de la corrupción. Entonces, no es que hemos logrado superar como país totalmente, son pocas personas, yo creo, las que están trabajando de manera definitiva para luchar contra la corrupción. En la Asamblea nos bloquearon una propuesta de reforma al Código Integral Penal que buscaba justamente incorporar esta figura de la delación para poder recuperar los recursos de la corrupción. Mucha gente siempre dice, pero ¿qué han hecho para recuperar? ¿En dónde está la plata? ¿Cómo consiguen? No tenemos figuras legales que permitan ser efectivos en la recuperación del dinero, sino solamente después de las sanciones a los involucrados en los casos. Pero si incorporamos la delación en el Código Integral Penal, vamos a tener una posibilidad real de recuperar dineros de la corrupción, porque la delación lo que hace es una figura que existe en los Estados Unidos y en algunos otros países. Lo que hace es que gente que conoce en dónde y cómo manejaron la plata de la corrupción, los actores que se llevaron la plata, si es que da información suficiente que lleve al paradero a recuperar el dinero, se queda con un porcentaje del dinero recuperado, y entonces allí
le digo, Gustavo, están dispuestos a hablar hasta las parejas de las personas involucradas en la corrupción y de los cálculos que han hecho organismos internacionales, no el gobierno del Ecuador, organismos internacionales como el BID han dicho que se calcula en alrededor de 70 mil millones de dólares la plata que se ha perdido en corrupción. 70 mil millones de dólares invertidos en el país sería definitivamente un cambio radical en lo que significa el país. Estamos esto peleando. Nos da una medida también de que, si bien el caso Arroz Verde es un caso que se le puede calificar como espectacular en cuanto a su desarrollo, incluso la aspiración de la Fiscalía relacionada con la sentencia, 8 años de prisión, más de 1.000 millones de compensación, pero no deja de ser un caso marginal, pues 1.000 millones que sería el perjuicio o la compensación que pide la Fiscalía, comparados con los 30.000, 40.000, 50.000 o 70.000 millones de dólares que dicen las estimaciones se perjudicó a Ecuador, es algo marginal. Claro, sin duda alguna ahí entiendo que se suman, por ejemplo, los desperdicios de recursos como edificios que no valen, Yachay o ese tipo de cosas, ¿no? Que ya van a ser irrecuperables. Pero digamos que la mitad se puede recuperar. Seguimos estando efectivamente en una situación marginal. Sin embargo, 1.000 millones en relación con los 30.000 o 40.000 millones que podrían pensarse en que podrían recuperarse, Gustavo, tendría, imagínense, estamos peleando por cambiar un subsidio de 800 millones al año, que nos significa 800 millones al año. 1.000 millones de dólares no dejan de ser recursos importantes para el país, pero claro, cuando miramos ya la cifra es espeluznante. 30.000 millones de dólares invertidos, bien invertidos en el desarrollo del país, en la producción agropecuaria. Estaríamos hablando de un país realmente encaminado al desarrollo. Se perdió la oportunidad en el país en los años anteriores, cuando tuvimos recursos de invertirlos adecuadamente, como yo creo se perdió en los años 70 también la oportunidad. Bien. Con todo este panorama que hemos analizado con usted, licenciado Abril, el tema del coronavirus, la debilidad económica de Ecuador, estos gigantescos costos de la corrupción, la situación bastante compleja del país en lo político, cuando estamos en un año electoral con un consejo electoral que no llega a ponerse de acuerdo prácticamente en nada. El gobierno aspira a sacar adelante este proyecto de focalización del subsidio de los combustibles. ¿Tiene el gobierno de Lenín Moreno la fortaleza política como para intentarlo, tras la experiencia que está aún fresca de lo que sucedió en el mes de octubre? El diálogo nos ha permitido ir afinando algunos temas importantes. Por ejemplo, el tema del subsidio al diésel es un tema que es un poco más complejo, porque de alguna manera llega de mejor manera, más bien, a los sectores más pobres, digamos, le llega a la mayoría de los ecuatorianos, porque el diésel es consumido por los transportes o los vehículos de transporte y de trabajo en su mayoría son vehículos a diésel. Exactamente, moviliza a la gente masivamente y moviliza productos masivamente. Entonces, quizás el tema del diésel debería dejarse fuera de esta focalización. En el tema de la gasolina tenemos la posibilidad de haber discutido con la gente, incluso con la gente que se ha opuesto, porque no se trata de hablar con los que estamos de acuerdo, sino con la gente que se ha opuesto. Entonces, casi todos, por no decir todos los que se han sentado en las mesas, han dicho, si es que esto se sabía antes, quizás no hubiese habido la protesta que hubo en octubre. En todo caso, estamos informando, estamos generando los datos, estamos mostrando esta información, y en las próximas semanas aspiramos incluso a hacer también ya unas mesas en las distintas provincias, ampliar. Pero se ha conversado con sectores como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, los dirigentes indígenas, pues con todos ellos hemos venido nosotros eventualmente tratando estos temas en entrevistas, y la posición que ellos dan y dicen es de que no se aceptará ninguna focalización, que no debe ir por allí la solución. Hay como 70 líderes convocados a estas mesas, digamos, como principales de las distintas expresiones sociales, institucionales,
y están líderes indígenas, están también, pero solamente 2 no han llegado a los diálogos. ¿Quiénes son? Son los representantes de la CONAIE y del FUT. Los otros actores han llegado, por ejemplo, de FENOCIN, de FENOC, de la FEINE, el presidente de del Frente Popular fue indígenas, el presidente del Frente Popular, no recuerdo bien, pero por ejemplo de trabajadores estuvieron también representantes de los trabajadores, estuvieron representantes de empresarios también, de universidades, de otros sectores. La presencia es una cosa, la aceptación de la propuesta del gobierno. Justamente esa discusión ha llevado a mostrar los datos y ha llevado a mostrar los datos en donde la gente se ha dado cuenta, los representantes de estas organizaciones se han dado cuenta que no es un tema que le sirve al gobierno. Al gobierno esta decisión ya no le sirve. Si usted quiere, no vamos a tener recursos para poder mostrar obras o grandes obras como el gobierno anterior mostró. No le sirve. Al gobierno le va a servir al país en el futuro, porque vamos a empezar a ahorrar a partir de la decisión que se tome, y además podría sí ser efectivamente una decisión distinta, no de un día al otro, sino podría ser, por ejemplo, gradual también, que es lo que ellos han propuesto. Han dicho, pero ¿por qué no hacemos gradual para que no tenga un impacto tan grande en la población? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, también una focalización a quienes sí pueden pagar y a quienes no tienen se les mantiene el subsidio? Entonces, son varios temas que se han discutido. ¿Cuál es la cronología que se sigue con la focalización? Los anuncios fueron en el sentido de que inicialmente se dijo se aplicaría en el mes de marzo. Luego entendemos que se ha cambiado a que se socializaría en el mes de marzo. Pero ¿cuál es el cronograma que se seguirá con este proceso de focalización, este nuevo intento? Hay una perspectiva de en los próximos meses continuar la socialización, porque efectivamente es la que nos podría llevar a que tenga éxito esta propuesta. Porque yo insisto, Gustavo, en decirle, el gobierno podría decir vamos a dejar que el próximo gobierno lo haga. Y nosotros dejamos simplemente con la información, con lo que hemos recopilado, con lo que hemos analizado, pero es irresponsable con el país seguir dilatando estas decisiones. Recuerde lo que pasó con la dolarización. Si la dolarización se efectuaba cuando teníamos a 5.000 el cambio, hubiese sido distinto de llegar al colapso cuando ya tuvimos a 25.000 el cambio. Hubiese sido otra la situación económica y no la catástrofe que tuvimos en esa época. Entonces, hoy por hoy lo que estamos buscando es que la gente sea consciente de esta realidad que vivimos como país y que si no esté de acuerdo con la decisión, al menos acompañe sin generar caos en la sociedad. Pero también han sido claros en que no se habían enterado de cuál es el real impacto que tiene este desperdicio de recursos porque además lo que hace es derivar en otras problemáticas adicionales como la inseguridad. Resulta que tener la gasolina barata ha provocado un incentivo perverso para que la altísima producción de cocaína que se genera en Colombia y en Perú se haya acercado a nuestras fronteras. Tenemos la producción de cocaína pegada a las fronteras con el Ecuador, porque la gasolina nuestra resulta ser el 30% de la producción, del costo de producción de la cocaína. Y entonces tenemos estos carteles de producción y de narcotráfico pegados a nuestro país, generándonos además de inseguridad por tener nosotros gasolina barata. Concretamente, ¿para cuándo se aspiraría a concretar la focalización? Honestamente, Gustavo, no tenemos un cronograma claro porque pero el usted mayor señala que la problema aspiración es dejarlo así. En este año hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo, pero no vamos a decidir como gobierno nuevamente solo, sino vamos a poner la discusión más amplia con todos estos sectores, porque si usted dice la CONAIE, usted va a encontrar en la propuesta que hizo, no sé si usted pudo ojearle, pero la propuesta que plantean supuestamente alternativa, están hablando no del subsidio, están hablando de un modelo económico distinto que además no tiene pies ni cabeza según el análisis económico, no del gobierno, de cualquier economista serio que hace un análisis sobre el tema. No tiene sentido, no tiene piso, no resuelve los problemas. Ellos hablan de invertir más en esto, pero ¿de dónde sale el dinero? De aplicarse la propuesta realmente, la competitividad del país, la escasa competitividad que tiene en términos relativos Ecuador comparado con otros países, prácticamente se pulverizaría. Pero no hay ni siquiera dinero, porque Gustavo dicen, subamos los sueldos, subamos la inversión en tales sectores, pero ¿de dónde sale la plata? O sea, tienen que ponerse en la misma posición de una familia. Una familia puede hacer lo que le da el presupuesto, no puede seguir
teniendo gastos más arriba de lo que puede pagar. Finalicemos, licenciado Abril, con un tema relacionado con lo que usted hablaba, la presencia de mafias en el país, la utilización de los combustibles, decía que lo facilita, de la gasolina barata particularmente. Es abrumadora la presencia del narcotráfico en el país. Cada semana, si vamos sumando, son por lo menos 1,000 kilos, son toneladas de cocaína que se encuentran en diversos tipos de transporte, mafias que son afectadas por acciones policiales, pero el tema continúa. Es como una hidra de mil cabezas. La presencia, la penetración de los carteles internacionales es sumamente preocupante en el país, y esto nos trae a la ciudad de Cuenca, a la cárcel de Cuenca, al centro de detención de Turi y los gravísimos sucesos que se han dado. Ha sorprendido en la ciudad de Cuenca una aparente falta de interés del gobierno en lo que está sucediendo en Cuenca. Hay criterios con los cuales coincidimos de que la señora ministra de Gobierno debió venir a la ciudad de Cuenca ante esa masacre de 6 personas. 6 personas fueron asesinadas. Se trataba de delincuentes, entendemos, pero esto no quita esa obligación del Estado que tiene de proteger, de tutelar los derechos de las personas que han perdido la libertad. Pero da cuenta también de la altísima peligrosidad y del descontrol que aparentemente existe en esta cárcel. Muy importante conocer su punto de vista desde el Ministerio de Gobierno. Primero, Gustavo, es importante que la gente sepa, porque mucho se ha hablado sobre la intervención del Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno no es el responsable del manejo de las cárceles. Bueno, el Ministerio de Gobierno y de Justicia, porque lo absorbió. No, el sistema de rehabilitación social es un sistema que está manejado independientemente, que tiene un responsable con rango de ministro, que es un general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, y que tiene la responsabilidad sobre las cárceles y el manejo interno de las cárceles. En un momento dado, cuando se generó una emergencia sobre las cárceles, el presidente de la República le pidió a la ministra de Gobierno que sea la que encabece esa emergencia, pero la policía, por cuestión de derechos humanos mismo, no puede entrar a las cárceles si no es en una situación de emergencia, y la seguridad que da la policía es afuera de las cárceles, es solamente del límite de las cárceles hacia afuera. Los guardias penitenciarios dependen de este funcionario del Sistema Nacional, que es otra de las críticas que se han hecho en estos días, de que es una sola persona quien tiene que afrontar este tema y tomar decisiones. No hay un cuerpo colegiado que pueda sumar, o que varias cabezas puedan pensar sobre esta gravísima y compleja problemática de las cárceles. Yo creo que el modelo mismo de estas megacárceles es el que provoca muchas dificultades para controlar. Usted mire las mega construcciones escolares también. Las escuelas del milenio son en donde más se consume droga, son en donde más se vende y se consume droga, porque es muy difícil el control, porque estamos hablando de 10,000, 8,000 chicos en un espacio educativo en donde ya el control es imposible. Las cárceles de 1,000 personas, de 1,500 personas, tenían un mejor control, a pesar de ser viejas, a pesar de tener dificultades también, que no se han escapado de esas. Pero estos problemas que hay en Turi también han habido en el resto del país y en el resto del mundo, en donde hay modelos de cárceles. Usted mire, Brasil ya ni siquiera es noticia, porque a diario pasan este tipo de situaciones. En México igual, porque estas bandas y estos carteles... Antes los veíamos como problemas lejanos, hoy son de Ecuador y de Cuenca. Así es, exactamente. Pero yo creo que tienen que ver con el modelo de la cárcel, un modelo de una mega cárcel, en donde muchísima gente que tiene problemas delincuenciales, que tienen distintos niveles de peligrosidad, están en un mismo sitio, y se vuelve realmente un tema muy difícil de manejar. Ahora ya están hechas ¿la solución? Ya están hechas las inversiones, Gustavo. Costó muchísimo dinero al país tener estas cárceles. Algunas medidas que se han tomado tienen que ver justamente con decisiones que aquí han sido cuestionadas. Por ejemplo, dispersar en las distintas cárceles a los líderes de ciertas bandas para que en conjunto no hagan los amotinamientos que hacían hace algún tiempo. Han tomado algunas decisiones los responsables sobre estos temas, pero yo creería que tienen que cambiar el modelo,
justamente de atención en Se ha investigado un tema, licenciado Abril, el modus operandi de estas mafias tiene que ver también o se sustenta en la penetración que puedan tener en la función pública. ¿Se ha analizado este tema? Pues las denuncias que se han dado con respecto a la cárcel de Cuenca, por lo menos a funcionarios de los niveles más bajos los ha implicado. Hay guardias que han sido sorprendidos con intentando ingresar artículos prohibidos en las cárceles, por ejemplo. Así es, y no solo ellos, hay instituciones también permeadas por el narcotráfico. Esto le pasa a México, le pasa a Colombia, y creo que le está empezando a pasar tema, al ¿quién analiza en Ecuador? Esos son temas, justamente por eso se fortaleció el tema de la inteligencia, tanto militar como policial, porque en los años anteriores la inteligencia se destinó a investigar a los políticos. La inteligencia estaba dedicada a escuchar las llamadas telefónicas y los mensajes entre políticos para ver qué hacían. Esos recursos se han destinado ahora a la seguridad, porque este rato tenemos bandas delincuenciales, ¿no es cierto?, de narcotráfico y de otro tipo, que tienen equipamientos importantes tecnológicos, que usan tecnología de alto nivel, y a la policía nosotros hemos pedido que se le invierta $50 millones justamente en tecnología que les permita contrarrestar. ¿Qué dicen estos informes de inteligencia sobre esta permeación, esta influencia que podrían estar teniendo las mafias más allá de las paredes de las cárceles, en las instituciones públicas? Están empezando a generar información importante que deriva incluso en la comprensión de lo que fue el fenómeno de octubre, en donde la protesta, si usted quiere, legítima de muchos ecuatorianos, se vio mezclada con actos delictivos, en donde hay incluso actividades de tipo ya un poco subversivas en algunas zonas rurales, sobre todo de ciertas provincias del país. Estamos mirando cómo la penetración de las organizaciones colombianas guerrilleras, hoy desvirtuadas en su interés político, en su lucha política, están siendo ya actividades puramente delictivas, y están siendo las que protegen y dan seguridad al narcotráfico. Resulta que el narcotráfico tiene un acuerdo, una especie de contratos con bandas delincuenciales, entre ellas lo de Guacho fue una de esas formas y de esas expresiones, el hecho de que ellos empiezan a ser los que dan protección y seguridad al traslado, al manejo y a la distribución de la producción de la cocaína, sobre todo, que además necesitamos entender como país que estamos en medio de los dos países de mayor producción mundial de cocaína. Colombia y Perú son los dos países que producen a nivel mundial, son los líderes de la producción de cocaína. Y entonces nosotros estamos en medio, siendo país de tránsito, en donde usted mira cómo la actuación de la policía en los últimos años no tiene nada que ver con lo que pasaba anteriormente. Anteriormente no se hablaba de esta cantidad de droga incautada. Hoy tenemos una acción, y por eso es imperioso tener la cooperación de los Estados Unidos. Bueno, estas son las grandes ligas de la delincuencia, pero aquí en una escala delincuencial menor no hemos sido capaces en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, de desbaratar estas bandas de Morochoquigua. Hechos recientes dan cuenta de que si se roban un vehículo en Cuenca, y hay ciudadanos que lo hacen, lamentablemente, que negociar con esta gente para su devolución. Estas también son disposiciones, Gustavo, que hemos dado a nivel político a la policía para que ese ejercicio de investigación llegue también a estas bandas más pequeñas en las distintas ciudades. No podemos permitir que sigan esta situación. Yo les recuerdo, Gustavo, cuando nuestro querido amigo Osvaldo Larriba, que en paz descanse, era gobernador hace algunos años, no en el último periodo, hace casi 10 años, cuando estuve también en el Ministerio de Gobierno. Tuve el reporte de Gustavo Larriba, de Osvaldo Larriba, de que había estas bandas, y de que cuando conversamos con algún jefe de la policía en esa época me dijo: no podemos entrar a esa zona. Entonces le dije: ¿cómo así no podemos entrar a esa zona? Porque la situación es complicada. Bueno, usted nos tiene que decir lo que requiere, pero no puede ser que nos diga
que la policía no puede entrar en esa zona cuando sabe que hay una zona delictiva que está generando ese tipo de problemáticas. Y después de unos meses hicimos un operativo fuerte que desarmó a esta banda. Ahora se ha dejado nuevamente que se recupere, pero yo sí le digo, Gustavo, allí tuvimos una pésima actuación del sistema judicial. La gente que fue presa en ese momento no duró más de 3 semanas que estuvo en la cárcel y luego recuperaron la libertad. Para terminar con algo conclusivo, licenciado Abril, ¿qué se va a hacer con respecto al centro carcelario de Turi? Es una decisión que no está en el Ministerio de Gobierno ni en la que yo he estado involucrado. La verdad le digo, podría yo tenerle una noticia conversando con los responsables del sistema de rehabilitación social, pero el tema de la cárcel, sin duda alguna, lo primero que hay que hacer es el cambio de las personas responsables en el manejo, para al menos tener una política distinta de mayor control, pero yo sí creo que es necesario renovar el modelo mismo de manejo de ese espacio. Bien, muchas gracias por su presencia. A usted, Gustavo. Han escuchado al licenciado Felipe Abril, viceministro de Gobierno.